Tres, dos, uno. Están al aire. Muchas gracias, muy buena tarde. Tengan todas y todos ustedes, compañeras diputadas, compañeros diputados, muchísimas gracias por acompañarnos y les damos la bienvenida a esta 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. Saludo con mucho gusto, por supuesto, a las y los ciudadanos que nos hacen favor de seguir a través del canal del Congreso y los medios digitales con los que cuenta el Congreso. Y para estar en condiciones de iniciar, solicitaría gentilmente al diputado Carlos Hernández Mirón, quien nos honra fungir en esta comisión como secretario y con la finalidad de verificar la existencia del quórum legal requerido, si es tan amable de realizar el pase de lista. Diputado Mirón, gracias. Con todo gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se procede a pasar lista de asistencia. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, presente. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado Ernesto Alarcón. Ernesto Alarcón, presente. Gracias, diputado. Ernesto Alarcón, presente. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, presente. Muchas gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputada Guadalupe Morales Rubio. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, presente. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, presente. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco, presente. Buenas tardes. Buena tarde, diputado. Y el de la voz, Carlos Mirón, presente. Diputado presidente, tenemos un quórum de 8 legisladoras y legisladores. Hay quórum. Muchísimas gracias, diputado secretario. Gracias, diputado Mirón. En siguiente punto, entonces, damos inicio a esta sesión. El siguiente punto sería lectura, discusión y, en su caso, la aprobación del orden del día de la presente sesión. Quiero poner a su apreciable consideración, y antes de pasar a este punto, plantear que hemos acordado con integrantes de esta comisión el retiro del asunto enlistado en el numeral 7 del orden del día, con la finalidad de realizar un estudio más detallado del planteamiento formulado en el proyecto de dictamen que les fue remitido. Lo anterior en atención que, como es de su conocimiento, en días recientes recibimos en los correos institucionales y en esta presidencia algunos escritos firmados por algunos vecinos de la zona donde se localiza el inmueble y en donde realizan observaciones que hay que tomar en cuenta del planteamiento formulado en el proyecto de dictamen en referencia. En ese sentido, y considerando lo anterior y toda vez que el orden del día fue distribuido con la debida anticipación a los presentes y conocemos su contenido, solicitaría, diputado secretario, si fuera tan gentil, de presentar a las y los presentes si es de dispensarse la lectura y se puede aprobar en un solo acto, considerando el retiro del asunto precisado, recorriendo los asuntos en el orden subsecuente, si es tan amable. Está a su consideración, por favor. Con todo gusto, diputado. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las diputadas y a los diputados presentes si se dispensa la lectura del orden del día de la presente sesión y se procede a su aprobación en un solo acto. Si alguna diputada o algún diputado está en contra, a favor de manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba el orden del día. Muchas gracias, diputado Mirón. En consecuencia, el siguiente punto en el orden del día sería la lectura, discusión y, en caso de aprobación del acta de la 10ª sesión ordinaria de esta comisión, y en virtud de que la misma fue distribuida con antelación, solicitaría al diputado secretario, si es tan gentil, de consultar a los presentes si es de dispensarse su lectura y aprobarse en un solo acto también, por favor. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las diputadas y a los diputados si se dispensa la lectura del acta de la 10ª sesión ordinaria de esta comisión y se procede a su aprobación en un solo acto. Si alguna o algún diputado está en contra, a favor de manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente. Se dispensa la lectura y se aprueba el acta.
Muchas gracias, diputado secretario. Y como consiguiente, el siguiente punto en el orden del día, tenemos la consideración de la versión estenográfica de la 10ª sesión ordinaria, igualmente tomando en consideración que la misma fue distribuida con antelación en los documentos relativos a esta sesión, mismos que fueron enviados. Solicitaría al secretario, si es tan gentil, consultar a las y los legisladores, si es tan amable de consultar, si es de condonarse la lectura de esta versión escenográfica, por favor. Y por instrucciones del diputado presidente se pregunta si alguna diputada, algún imputado tiene alguna consideración respecto a la versión estenográfica de la 10ª sesión ordinaria de esta comisión. No hay comentarios, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, daríamos el orden al siguiente seguimiento al siguiente punto en el orden del día, que es el numeral 5, el cual consiste en la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen por el cual se desecha una iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en la calle Sindicalismo número 3 en la colonia Hipódromo en la alcaldía Cuauhtémoc. La iniciativa que se dictamina propone la modificación al programa parcial de desarrollo urbano de la colonia Hipódromo para el efecto de que al inmueble de referencia, que tiene un uso de suelo actual de equipamiento con 9 metros de altura, 3 niveles, 25% de área libre, le fuera otorgado un uso de suelo de 14 niveles para permitir el uso de suelo de centro comercial, centro deportivo, oficinas y vivienda con 48% de área libre y con una superficie total de construcción sobre nivel de 78,429 metros. Me permito precisar que el dictamen puesto a su consideración propone el desechamiento de la iniciativa planteada en atención a lo siguiente. La iniciativa en comento no da cumplimiento a la exigencia prevista en la fracción 5 del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, lo que se consideró así en atención que la propuesta planteada no precisa razonamiento sobre los factores ambientales que se consideraron en la emisión del programa parcial cuya modificación propone. 2. La iniciativa no observa lo ordenado por la fracción 8 del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano en virtud de que no expresa razonamiento sobre la congruencia del decreto propuesto con los objetivos y estrategias previstos en el programa de desarrollo urbano para la Cuauhtémoc, en el cual se ratifica el contenido del programa parcial de la colonia Hipódromo. Lo anterior se manifiesta tomando en consideración que no se exponen razonamientos también relacionados con la congruencia del proyecto constructivo con el programa delegacional referido, que establece la existencia de zonas de conservación patrimonial, y en este sentido y de conformidad con el catálogo de inmuebles afectados al patrimonio cultural urbano publicado por SEDUBI, el mismo se encuentra catalogado. Y no obstante, del contenido de la iniciativa en materia del presente dictamen, no se aprecia que la promovente haya realizado un razonamiento que precise la congruencia de la iniciativa con las disposiciones requeridas y no precisa las medidas de protección al inmueble catalogado o incluso que hagan alusión a las áreas de conservación patrimonial. De igual manera, no considera que la imagen objetivo del programa parcial Hipódromo, que precisa en su apartado fisionomía urbana como una acción prioritaria el mitigar los efectos desfavorables en la imagen urbana producen las construcciones altas sin un tratamiento adecuado de colindancias, situación que complementa con el apartado de estrategias de desarrollo urbano que regula la altura y la calidad del diseño de los exteriores de las nuevas construcciones. Cabe destacar que el programa parcial propone salvaguardar la fisonomía de la zona, conservar, mantener y mejorar el patrimonio arquitectónico y ambiental, sin que al respecto la propuesta formulada precise las disposiciones requeridas. De igual manera, debe señalarse que esta dictaminadora procedió a analizar la memoria descriptiva del proyecto que se propone y la iniciativa que se dictamina, de la cual se aprecia que de acuerdo a la propuesta la superficie máxima de construcción se incrementaría en 48,690 metros, que corresponde a un crecimiento posible de 163,4% de la superficie que actualmente tiene permitida. Por otro lado, la iniciativa propone la autorización de usos de suelo de centro deportivo, centro comercial, oficinas y vivienda en una superficie de terreno de 13,239 metros cuadrados. Sin embargo, esta no precisa la zonificación secundaria que solicita, lo cual resulta necesario en atención a que el uso de suelo que actualmente tiene el inmueble, es decir, equipamiento, los usos de vivienda y centro comercial que solicita, no son compatibles con la referida zonificación secundaria, de acuerdo con la tabla de compatibilidad de usos de suelo del programa parcial, ya que los usos que solicita son autorizados en zonificaciones HM habitacional mixto y no HCS habitacional con comercio y servicios.
No obstante, del cuerpo de la iniciativa no se hace referencia a la solicitud de la asignación de alguna de las dos unificaciones precisadas. Al respecto, y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue distribuido con la debida anticipación a cada uno de los integrantes de esta comisión y el documento es de conocimiento de todas y todos, solicito al secretario consultar a los integrantes si es de dispensarse su lectura, si existe alguna reserva o observación al dictamen de referencia, o bien proceder a recopilar las votaciones respectivas. Si es tan amable, diputado secretario, por favor. Sí, se consulta a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, si lo hace manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura. Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel, a favor. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco, en pro. Muchas gracias, diputado. ¿Falta alguna diputada o algún diputado emitir su voto? Diputado presidente, con el voto de un servidor, son Carlos Mirón en pro, son 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Se aprueba en lo general y en lo particular el presente dictamen. Muchas gracias, diputado secretario. Gracias, diputadas y diputados. En virtud de lo expuesto, turnes el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Continuando con el desahogo del orden del día, pasemos al punto enlistado numeral 6, el cual consiste en lectura, discusión y en su caso la aprobación del dictamen mediante el cual se aprueba la iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso del suelo del predio ubicado en calle Sinaloa número 43, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc. Al respecto, la iniciativa que se dictamina tiene como finalidad el cambio de uso del suelo del inmueble precisado, el cual actualmente tiene autorizado el uso de estacionamiento y oficinas por 11,658 metros y 7 niveles, de acuerdo al contenido del certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos que exhibió el promovente y que data del año de 1998, y solicita que al respecto se autorice el servicio de hospedaje en el mismo potencial constructivo que autoriza el referido certificado. En este orden de ideas se precisa que el dictamen puesto a consideración propone la aprobación de la iniciativa planteada en atención a las siguientes consideraciones. La iniciativa da cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, precisión que quedó desarrollada en el cuerpo del proyecto de dictamen puesto a su consideración, motivo por el cual no se consideró la actualización de alguna de las causales de desechamiento previstas en el artículo 42 ter del ordenamiento legal en referencia. 2. Para la emisión del dictamen se consideraron los siguientes elementos del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano Cuauhtémoc. La imagen objetivo y la estrategia de desarrollo urbano establecen lineamientos para la promoción de actividades económicas en beneficio de la población local que construya las bases para garantizar el desarrollo sustentable de la ciudad, consolidando las principales áreas concentradoras de actividad comercial y de servicios de la demarcación mediante una inversión económica que permita mejorar el entorno urbano. Propone reafirmar el territorio de la alcaldía como el principal polo concentrador de la actividad económica, cultural y política de la Ciudad de México, mejorando las condiciones de vida de la población residente. En materia de desarrollo económico, establece el fomento y la promoción del territorio de la alcaldía como un importante centro turístico nacional e internacional.
En relación al ordenamiento territorial, establece como estructura urbana en la Alcaldía Cuauhtémoc la unificación del conjunto de esfuerzos de todos los actores de desarrollo para transformar a la ciudad en un verdadero espacio de integración social, el cual se basa en promover 3 elementos fundamentales para nuestra ciudad: la equidad, la sustentabilidad y la competitividad. En el subapartado de acciones estratégicas e instrumentos de ejecución, precisa la alcaldía como uno de los principales sitios de interés cultural, turístico y comercial de la Ciudad de México y la estimulación de la diversidad de actividades económicas, promoviendo el establecimiento de otras actividades compatibles con el uso de suelo habitacional. Motivo por los cuales esta dictaminadora considera que la iniciativa resulta congruente con los elementos señalados, toda vez que el proyecto que propone no modifica las estructuras y potencial de construcción que el inmueble actualmente tiene autorizado. La propuesta consiste en que se autorice la prestación de servicios de hospedaje en la misma superficie que actualmente tiene autorizada para el uso de oficinas, por lo que se considera que no se generarían más impactos en el entorno. Por otro lado, el programa delegacional considera a la Colonia Roma como un área de conservación patrimonial. Para ello resulta relevante precisar que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al emitir su opinión, precisó que considera que la iniciativa resultaba viable, ya que no altera el volumen existente, por lo que no afectará la imagen del área de conservación patrimonial. Y como se ha señalado en la iniciativa, no propone cambios en la estructura del inmueble, es decir, permanecerá tal y como se encuentra edificado actualmente, teniendo como objetivo la autorización del uso de hospedaje en una superficie de 7,095 metros cuadrados, aun y cuando el certificado de derechos adquiridos autoriza 7,394, esto es el uso de suelo. Cabe destacar que pudo contratar una herramienta de Google Maps que de igual manera identifica que la edificación de estos niveles está construida en el inmueble de referencia, data del año 2009 e incluso por algún periodo ha sido utilizado como oficinas de gobierno. Por otro lado, realizando el estudio del proyecto presentado con la iniciativa, esta dictaminadora constató que la memoria descriptiva del proyecto arquitectónico propone la existencia de 71 cajones de estacionamiento para vehículos motorizados, 15 para bicicletas, motivo por el cual esta dictaminadora considera que la misma observa las disposiciones del reglamento de construcciones vigente, así como las contenidas en el acuerdo por el que se modifica el numeral 1.2, estacionamientos de la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico, y tal acción abonaría los impactos en materia de movilidad que pudiera tener lugar. Por lo antes expuesto, esta dictaminadora considera que con la aprobación de la iniciativa que se dictamina no se irrumpe con el entorno urbano de la zona, ya que el objetivo de la misma consiste en la obtención de un uso de suelo acorde a la realidad de la zona en donde se localiza el inmueble, que se caracteriza por ser un área con una intensa actividad económica en la que existe una mezcla de usos de suelo como restaurantes, cafés, galerías de arte, así como oficinas. Es decir, es acorde a la imagen objetivo del programa de desarrollo urbano, en donde se establece la consolidación de las distintas áreas de la ciudad de acuerdo con su vocación y miras a un desarrollo sustentable. Y la misma se fortalecerá el desarrollo económico, urbano y turístico de la zona donde se localiza el inmueble y contribuirá a la consolidación de las principales áreas concentradoras de actividad comercial y de servicio de la demarcación, siendo este uno de los principales objetivos establecidos en el programa, considerando que la zona y el inmueble cuentan con la infraestructura y el equipamiento ya establecidos. Contribuyendo a la demarcación territorial, Cuauhtémoc se consolide como referente de actividades económicas y turísticas, permitiendo el cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano plasmadas en el instrumento de planeación, cuya modificación se plantea. En esta relación es importante precisar que durante el proceso de dictaminación se recibieron las opiniones favorables de desarrollo urbano y vivienda, medio ambiente, movilidad, gestión integral de riesgos, protección civil y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Es cuanto, y en este orden de ideas, y todo es que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue distribuido con la debida anticipación a cada uno de los integrantes de esta comisión. El documento es de conocimiento de todas y de todos ustedes. Solicitaría al diputado secretario consultar a los integrantes si es de dispensarse su lectura, si existen reservas o observaciones al dictamen en referencia, o procedemos a recopilar las votaciones respectivas. Si es tan amable, diputado Mirón, por favor. Sí, con todo gusto, por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, si lo hace manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra. Diputado presidente, se dispensa la lectura. Se abre la discusión del dictamen.
¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? Está la diputada Gabriela Salido. ¿Alguien más? Solamente la diputada Gabriela Salido, diputado presidente. Sí, gracias, diputado secretario. Diputada Salido, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, un gusto. Yo quisiera referirme particularmente a este dictamen porque me llama la atención algunas cosas que quisiera precisar. Primero que nada, sí es importante señalar que en todo lo que ha expuesto la presidencia y en la integración del dictamen, bueno, más bien en la exposición que acaba de hacer la presidencia, no hace referencia a la factibilidad hídrica. Esto es importante y por qué lo señalo, diputado presidente, para consideración de los integrantes de esta comisión. La factibilidad hídrica es una de las opiniones que son importantes porque son vinculantes. Y esta, en el caso particular, en la página 32 del dictamen, donde usted puede ver que se integra ahí justamente la opinión de SACMEX, dice con toda claridad que no cuenta con la factibilidad hídrica. También quisiera señalar que me llama la atención y no de la mejor manera el señalar que no incluye el dictamen la opinión ciudadana. Esto es, a diferencia de todas las demás opiniones, la opinión ciudadana sí está incluida en el expediente, diputado presidente, pero no está incluida en el cuerpo del dictamen, cosa que me parece pues muy grave hasta este momento. Sí quiero resaltar que lo que se está planteando en la solicitud para la aprobación de este cambio de uso de suelo no es otra cosa sino la regularización de una actividad que hoy ya se desarrolla en el espacio, que se desarrolla a través de un certificado de uso de suelo por, ¿cómo se llama? Derechos adquiridos, por derechos adquiridos. Sin embargo, precisamente en la Roma Norte es uno de los lugares donde más hemos encontrado el señalamiento y la denuncia por el uso de certificados con derechos adquiridos u otro tipo de certificados que avalan usos de suelo que no están realmente acreditados en expediente. Esto es, estamos el día de hoy regularizando un uso de suelo que está siendo pues hecho realidad en el día a día a través de un certificado por derechos adquiridos, donde la propia opinión vecinal señala que no es el correcto y que aparte de todo el planteamiento que se hace a este Congreso es la regularización, que creo que sería un grave precedente para esta legislatura. Ya en el pasado de la Asamblea Legislativa se había dado estos casos, ¿no? Que son bastante penosos porque nos volvemos en aval de algo que es ilegal. Entonces, yo solicitaría que la presidencia nos explique si es que fue un error o cuál es la razón por la que no se considere ni la opinión negativa de SACMEX, ni por qué no se encuentra en el dictamen incluida la opinión vecinal. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputada Salido. Aprecio sus comentarios. Quiero precisar, compañeros diputados, y por supuesto a quienes nos hacen favor de seguir esta transmisión y de acuerdo a las facultades y atribuciones de esta comisión. Primero, mencionar que efectivamente el documento presentado por la Dirección del Sistema de Aguas de la Ciudad de México hace una referencia y hace un estudio y una determinación en función de la zonificación original. Esto es, establece que la zonificación con las que se asignó al programa delegacional es HM5, por lo que podría ser incongruente o inviable hacia la que se está planteando. Sin embargo, en el contenido del documento
no hace referencia a que esta obra, a que este predio se encuentra operando en estas condiciones, no de HDM5, sino de 17 prácticamente habitacional y comercial, desde hace poco más de 26 años. También quiero precisar que el análisis muy detallado que hace la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de este documento establece de manera muy puntual cuáles son las cargas y las condiciones de uso que se da en un predio de oficinas con respecto a un predio de hospedaje, tanto del aforo total que tiene un predio de oficinas que estimaba poco más de 1,100 personas diariamente en un predio, contrario a los 138 que pueden existir en esta condición. Residuos generados, poco más de 1,250 kilogramos contra 148, y de igual manera 58 metros cúbicos de litros de agua respecto a 41. Esto es, el consumo, el gasto y el impacto que genera una actividad comercial de hospedaje es menor en el estudio establecido al de las oficinas que se tiene. Motivo por el cual la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, entendiendo el gasto hídrico, considera evidentemente viable como área cabeza de sector. Debemos de entender como área cabeza de sector. Basados en ese estudio de que finalmente nuestra ciudad es una ciudad viva, es un ente que tiene adecuación y es un derecho de los ciudadanos adecuar sus predios a la necesidad, y una vez que no se están incrementando metros cuadrados, ni construcciones, ni niveles, simplemente está solicitando modificar un poco su actividad comercial, misma que, como hemos planteado, es acorde a las necesidades de la colonia, y una vez que es facultad por la comisión, como lo establece el artículo 42 en la fracción 14, en donde se establece que en ningún caso las opiniones formuladas sobre la iniciativa de ninguna de las dependencias serán vinculatorias en el sentido del predictamen del consenso y el dictamen de la comisión o el acuerdo del decreto del pleno de la asamblea. Sin embargo, cuando la comisión dictaminadora estime procedente no considerar alguna opinión recibida, deberá incluir la respuesta fundamental de esta opinión, que tiene que ver con este análisis, el análisis que realizamos de manera muy puntual en el tema del consumo de agua, respecto a igualmente el consumo y la producción de residuos sólidos. Por eso es que consideramos en esta condición y en este ánimo del particular de regularizar, evidentemente, como se plantea, una condición económica que viene realizando, y una vez que todas las demás opiniones, evidentemente, fueron vertidas en manera positiva, es por eso que esta presidencia considera viable y considera procedente el atender esta petición como derecho ciudadano. Una vez que hay estas consideraciones, entendemos, por supuesto, su consideración, pero finalmente el estudio de cargas y costos que tiene que ver con estos impactos se estima en estos estudios que es menor en esta nueva condición para los vecinos que la que pudiera tener en un asunto de oficinas. Entonces, basadas en esa consideración, es que se determina esta consideración. Y respecto a la opinión ciudadana, efectivamente, en el antecedente 14º, sí hacemos relación y referencia a la opinión, a la opinión ciudadana, considerando esta. A ver, denme un segundito. Sí. Considerando quinto, que se realiza el pronunciamiento por parte de quienes virtieron su opinión como vecinos. Entonces, si quiere a la letra, leo lo que establecemos. Que un escrito de fecha 21 de mayo de 2024, firmado por el señor Mario Alberto Rodríguez, quien se ostenta como presidente de la fundación, una fundación de nombre Colonia Roma CDMX, Asociación Civil, hizo manifestaciones relacionadas con la iniciativa que se dictamina, y de igual manera un escrito de fecha 22 de mayo de 2024, firmado por la señora Lorena N., solo integrante de una parte de la Copaco, de Norte 1, en la cual realiza manifestaciones relacionadas con la iniciativa. Entonces, sí, por supuesto que
Es fundamental la opinión de las y de los ciudadanos en este sentido y por supuesto que es responsabilidad de esta comisión determinar, pues evidentemente, la vocación que deberá de tener la ciudad, determinando el menor impacto que tenga para el entorno y sea perfectamente congruente con el programa delegacional, tanto de desarrollo de la alcaldía como, por supuesto, de la colonia. Sería cuanto mis comentarios, diputada Salido, diputadas y diputados. Diputado presidente, si me permite hacer uso de la palabra. Sí, claro. Muchas gracias. Mire, escuchándolo, entiendo que usted está considerando una parte del procedimiento, porque habló de un predictamen, una parte de un procedimiento que en este Congreso no hacemos uso de él porque no existe precisamente este consejo técnico, consultivo, ¿no? Entonces, siempre ha sido la propia comisión quien dictamina. Y cuando la comisión dictamina, la comisión no interpreta, porque nosotros no somos técnicos especializados para interpretar. Lo que yo escucho es una interpretación de la opinión que emitió SACMEX en su momento, justificándola con una opinión de la Procuraduría Ambiental, que son dos instancias distintas. Por eso precisamente la ley nos especifica dos instancias diferentes para opinar. Precisamente en el artículo 42 ter, en el inciso M, ahí especifica particularmente las razones para el desechamiento. Y una de las razones de desechamiento es la opinión de SACMEX. Ahora, por otra parte, lo que usted me está diciendo es que al hacer una solicitud del particular para la regularización de un uso de suelo, nosotros estamos pues concediéndole al particular el beneficio de la duda sobre la antigüedad de un giro donde evidentemente hay una manifestación vecinal en contra. Entonces yo creo que estamos aquí excediéndonos como comisión. Evidentemente el sentido del voto de su servidora, si se mantiene en esos términos el dictamen, pues será en contra. Porque lo estamos haciendo mal, estamos haciendo uso de una facultad para un órgano inexistente porque nunca se ha conformado, que es el Consejo Técnico. Estamos haciendo uso de una facultad que no tenemos, que es la de interpretación. Nosotros no interpretamos, y menos técnicamente, ¿no? Estamos no considerando el artículo 42 ter, y adicionalmente, pues no estamos dándole un espacio a la opinión ciudadana como debería de ser y como sí es en los otros dictámenes, curiosamente. Hasta aquí dejaría yo mi comentario y sí, pues sí quiero decir que es una pena que estemos cerrando este ciclo con antecedentes como esto. Es cuanto. Gracias, diputada Salido. Normalmente llegamos a acuerdos en discusiones diversas. Hoy no es así. Evidentemente usted sabe que las facultades que no tiene el Consejo Consultivo, la ley establece que asumirá la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana mientras ese consejo no se instalará, serían las facultades de esta comisión y estamos haciendo uso de esas facultades. Desde nuestra perspectiva respetuosa es la que estamos presentando. Finalmente, quienes tienen la facultad, la atribución por ley para el establecimiento, la construcción de los acuerdos del uso de suelo, del desarrollo urbano de estas ciudades, particularmente esta comisión, llevadas al Pleno. Y es por eso que entendiendo estas dos consideraciones, es que ponemos respetuosamente, entendiendo claramente y de manera muy puntual y de manera muy seria, que este planteamiento no genera un impacto mayor por ninguno de los sentidos. Está el soporte, el área soporte cabeza de sector de la Secretaría del Medio Ambiente sobre el sistema de aguas es clara sobre la viabilidad junto con la PAOT. El documento que presenta el sistema de aguas es impreciso porque refiere a un predio que no existe, no refiere al predio que está en la actualidad funcionando y en la condición nunca establece que, o sea, hace una referencia que siendo un HM5 no sería viable, pero no establece que existe desde hace 26 años un predio en condiciones diferentes, por lo que consideramos que esa opinión
fue imprecisa y por eso nos estamos soportando en la condición que dice Medio Ambiente y en el estudio muy serio, profesional y detallado que presenta la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, donde hace un estudio perfectamente de los gastos de consumo hídrico y que lo hace perfectamente viable. Por eso es que no tenemos ninguna duda desde esta presidencia ponerlo como un asunto viable en favor de las y los ciudadanos y el particular, y por supuesto respetando siempre sus atinadas y sus valoraciones. Por eso es que Gracias. estamos en este sentido. Presidente, sin pretender polemizar, solamente quiero referirle que en el considerando 5, como usted señaló, no está la opinión ciudadana. Si me pudiera referir la hoja o la página del dictamen para que yo pudiera verlo. Y por otra parte, no voy a, insisto, no quiero polemizar, no voy a hablar sobre un procedimiento que nunca hemos hecho inexistente, donde debería haber un predictamen al que usted hace referencia, pero que nunca tuvimos conocimiento de él. Entonces, solamente quisiera conocer la referencia de la página donde está la referencia a la opinión ciudadana que usted señala. Y es importante compartirlo porque los vecinos lo están viendo, entonces Claro. también para que ellos puedan tener la referencia. Sí, lo aparece en el considerando quinto en la página 70. Página 70, le agradezco. Gracias. Pues atendiendo estas consideraciones, le pediría, si fuera tan gentil, diputado Mirón, si pudiéramos poner a consideración de los integrantes en su momento, pues las votaciones respectivas a lo presentado por esta presidencia. Es cuanto, por favor. Gracias. Sí, con todo gusto, diputado presidente, se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Ernesto Alarcón, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias, diputada. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela ha salido en contra. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel en contra. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro. Gracias, diputado. Y el de la voz, Carlos Mirón, en pro. Diputado presidente, 8 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Gracias, diputado Mirón. Solo precisando, estamos en el pleno de la comisión. Sería 7 y 2, creo, ¿no? 7 y 2, sí, disculpe, diputado, tiene toda la razón. 7 votos a favor, 2 en contra. Sí, para la versión estenográfica. Gracias, diputado Mirón. Muy Corregimos, gentil. son 7 a favor y 2 en contra. Sí, diputado. Muchas gracias. Gracias, diputadas y diputados. En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la mesa directiva y la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos de que haya lugar. Continuando con el orden del día, procederemos a desaguar el punto 7, el cual consiste en la lectura, discusión y, en tu caso, aprobación del dictamen por el que se aprueba una iniciativa en materia de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en Avenida de las Fuentes, número 549, Colonia Jardines del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón. Al respecto, la iniciativa que se dictamina tiene como finalidad el cambio de uso del suelo del inmueble precisado para obtener un uso de suelo HM340, habitacional mixto, 3 niveles de altura, 40% de área libre, modificación que se propone al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Álvaro Obregón. En este orden de ideas, se precisa que el dictamen puesto a consideración propone la aprobación de la iniciativa planteada en atención a las siguientes consideraciones. La iniciativa da cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, precisión que quedó desarrollada en el cuerpo del proyecto del dictamen puesto a consideración, motivo por el cual no se consideró la actualización de alguna de las causales de desechamiento previstas en el artículo 42 ter del ordenamiento legal de referencia.
Para la aprobación de la iniciativa se consideró que la imagen objetivo y la estrategia de desarrollo urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón establece como acciones el ofrecimiento de oportunidades de inversiones para el desarrollo de nuevas actividades que impulsen el mejoramiento de las condiciones de bienestar de los residentes y fortalezcan el fomento de la creación de empleos, precisando además el fomento de las actividades económicas, de manera particular las del sector servicios a través de su promoción. En este sentido, en el dictamen se considera que el proyecto que se adjuntó a la iniciativa es armónico con los elementos referidos al tratarse de un proyecto para ejercer el uso de locales comerciales y brindar los servicios de restaurante y cafetería. También se consideró que el apartado de ordenamiento territorial, el referido instrumento considera la existencia de los centros de barrio como zonas que concentran comercio y servicios para la población. Siento importante destacar que el programa delegacional, como parte de la estrategia, establece un centro de barrio precisamente en la colonia Jardines del Pedregal, el cual se localiza sobre la avenida justo frente al inmueble objeto de la iniciativa, es decir, dentro del ámbito de injerencia. Por otro lado, esta dictaminadora realizó un análisis comparativo de las superficies de construcción, área libre y máxima de construcción, considerando el proyecto presentado por el promovente y la aplicación de la norma general de ordenación 1 a la zonificación solicitada en la iniciativa, el cual se obtuvieron las siguientes consideraciones. La superficie de desplante del proyecto presentado se precisa en 768.6 metros cuadrados, mientras que la que le corresponde a la zonificación HM340 sería de 988.2. Esto resulta menor la propuesta, un poco más de 220 metros cuadrados. En relación a la superficie máxima de construcción, se señala que el proyecto presentado precisa una diferencia de 801.8 en atención a que el proyecto refiere como superficie de construcción 2.162 metros, cuando por aplicación de la norma general de ordenación 1 a la zonificación HM340 le podría corresponder una máxima de construcción de 2.964. Como se señala, las áreas consideradas en el proyecto son considerablemente menores a las que les correspondería a la zonificación que plantea la iniciativa, siendo este otro motivo por el cual se considera la viabilidad de la misma. Debe señalarse además que el proyecto presentado con la iniciativa que se dictamina observa el contenido a la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónico en materia de estacionamientos, ya que el mismo considera la generación de 54 cajones de estacionamiento, lo cual es acorde a los servicios que se proporcionan en el mismo, por lo que se considera que abonará considerablemente a los impactos generados de movilidad en la zona. Es importante precisar que la iniciativa que se dictamina refiere que el proyecto proporciona infraestructura moderna en los servicios de agua y drenaje con la instalación de sistemas ahorradores de agua, así como la reutilización de agua pluvial y el tratamiento de aguas residuales, así también un sistema de recolección de energía mediante paneles solares, medidas que deben ser consideradas como acciones para la disminución de los impactos que se tendrían por la generación de aguas residuales y energía eléctrica. Por lo expuesto, esta dictaminadora considera que con la aprobación de la iniciativa que se dictamina no se irrumpe con el entorno urbano de la zona, toda vez que la misma tiene como objeto la obtención de un uso de suelo acorde a la realidad actual de este sector en Álvaro Obregón, permitiendo que el inmueble objeto a la iniciativa pueda ejercer los usos ajustados a la realidad de la zona, generando empleos y sobre todo desarrollando actividades económicas, siendo estos elementos que constituyen la imagen objetivo del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Resulta importante destacar que esta dictaminadora recibió escritos firmados por integrantes de la COPACO, de la Unidad Territorial Jardines del Pedregal, en donde manifiestan que otorgan el visto bueno para el cambio de uso del suelo propuesto en la iniciativa, documentos que obran agregados en la carpeta trabajo de la presente sesión. En este sentido, y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue distribuido con debida anticipación a cada uno de los integrantes de esta comisión y es de conocimiento de todas y todos, solicitaría, diputado secretario, consultar a las y los integrantes si es de dispensarse la lectura, si existe alguna reserva u observación al dictamen, o bien proceder a recopilar las votaciones respectivas. Si es tan amable, diputado secretario, por favor. Con todo gusto, diputado presidente. Se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa, de lo contrario, si lo hace manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura. Se abre a discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra?
La diputada Gabriela Salido, diputado presidente. Diputada Salido, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. En este caso en particular, diputado, yo quisiera hacer referencia en primera instancia a la ausencia de la opinión de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en este dictamen. Cosa pues, fíjese cómo en ocasiones lo tomamos como el gran referente, la Procuraduría Ambiental, y en esta decidimos simplemente, a pesar de no contar con su opinión, no sé si exista o no exista, a pesar de no contar con ella, suponiendo que no existe, decidimos dictaminar, teniendo una larga lista de predios que sí, con los que sí contamos, opinión de la Procuraduría y de otras instancias. Esa es la primera observación que yo quisiera hacer. Y la segunda tiene que ver con la opinión emitida con la propia alcaldía. Y la alcaldía Álvaro Obregón, a través de su alcaldesa, emite una opinión en sentido negativo, precisamente argumentando primero que la construcción del convento ya se encuentra en operación de manera irregular. Segundo, que no cuenta con antecedentes de aviso de terminación de obra. Tercero, por lo tanto, no podría estar operando. Fíjese nada más qué contradicción. No cuenta con el uso de suelo y evidentemente no cuenta ni con el uso de suelo y ocupación, precisamente porque la propia autoridad delegacional está reconociendo que está funcionando de manera ilegal. Y que lo que estamos planteando con este dictamen y el particular con su iniciativa es la regularización de un uso de suelo ilegal. Y a pesar de eso, nuevamente nosotros hacemos ahora uso de una facultad nueva estrenada por usted en esta sesión de interpretación y le concedemos un dictamen aprobando esta modificación de uso de suelo. O sea, el mensaje sigue siendo poco alentador para los ciudadanos que buscan la certeza jurídica en la capital, porque el mensaje es, pórtate mal, incumple la ley y aún así no te preocupes que tendrás el recurso en el Congreso de la ciudad para regularizar un uso de suelo ilegal. Ciertamente entiendo por la lectura del dictamen que está presentando la comisión que la comisión o la presidencia a la elaboración del dictamen considera que la alcaldía no está facultada para decirnos si tiene uso de suelo. Ciertamente no, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, pero sí está en posibilidades de decirnos cuál es la información que tiene a su alcance. Y eso es lo que está haciendo la alcaldía. Y es lo que, irónicamente, miles de ciudadanos nos piden todos los días respecto a las materias de desarrollo urbano. ¿Por qué? Porque les exigimos a las alcaldías el que busquen apegarse a la legalidad. Esto es, le estamos pidiendo que hagan un esfuerzo más allá para verificar la información que se recibe de buena fe. Y cuando tenemos una alcaldía que nos está haciendo notar que el uso de suelo no es válido, que está operando ilegalmente, que dentro de sus facultades, que sí tiene, no ha otorgado el uso y ocupación y aún así se está haciendo uso de la instalación, que no tiene el aviso de terminación de obra y que estamos regularizando un predio, nosotros les estamos presentando un dictamen, aprobándolo a pesar de todo. E insisto, y nuevamente la comisión vuelve a interpretar y dice que la alcaldía no debió decir que no tiene uso y ocupación. Pues entonces, ¿somos o no somos? Le estamos pidiendo que asuman su responsabilidad en plenitud o no. Y creo que hoy los capitalinos lo que nos están pidiendo es ciertamente que todos asumamos lo que nos toca, pero que tampoco nos excedamos en lo que no nos toca. Y esta comisión, con este dictamen, está excediéndose en lo que no le toca. Y lo correcto sería no autorizar la modificación de uso de suelo. Esto es algo que nuevamente pongo en consideración y en conocimiento de los diputados que están el día de hoy en esta sesión. Nuevamente, pues evidentemente nuestro voto será en sentido negativo, el de su servidora, por lo menos. Pero sí, pues sí llama la atención cómo a veces cuando nos conviene sí y cuando no nos conviene no.
¿no? Y entramos en un juego de ambigüedades que no es precisamente el mejor, ¿no? Es cuanto, diputado. Diputado Salido, por supuesto, entendemos sus consideraciones. Evidentemente, no comparto todas ellas. Primero, compartirle que, como usted bien sabe, llevamos un avance importante en esta comisión para los dictámenes de las iniciativas ciudadanas. Faltan muchas, pero el 95% de ellas se ha hecho, como todas, un análisis profundo y cuando se ha considerado que pueden generar un impacto, por más pequeño que pueda parecer a las y los ciudadanos, hemos dado en sentido negativo. ¿Por qué puede presumirse en sentido positivo? Por todas las consideraciones que hemos planteado. El hecho de que una dependencia haga a tiempo o no haga a tiempo sus observaciones, pues no es un tema que a nosotros nos garantice si alguna está o no en contra, podemos hacer uso de una interpretación. Aquí no hay ninguna opinión en contra para este planteamiento, salvo el tema de la alcaldía, que como bien sabemos no es vinculatoria. Y la alcaldía establece en su documento y establece de manera muy puntual que a ella le presentaron una certificado de acreditación de uso de suelo por derechos adquiridos para un restaurante y locales comerciales, así lo vierte la alcaldía. Sin embargo, efectivamente dice que no cuenta con la terminación de obra y con la autorización de uso y ocupación, que en muchos de los casos se ha dado, porque nosotros no hemos regularizado ni normado que no se puede escriturar hasta que un predio no tenga la terminación de obra. Muchas veces se hace sin ello y eso es algo que tenemos que normar, es un tema que la ley no lo establece y por eso mucha gente no tiene un uso y ocupación, desafortunadamente, para el tema de terminación de obras. Sin embargo, este predio está funcionando. El centro de barrio que se establece como una normatividad secundaria y que posibilita esta actividad está efectivamente sobre la avenida donde se está estableciendo este criterio. No estamos sembrando una posibilidad fuera de una zona que es estrictamente comercial. Sobre esa misma avenida existe esta normatividad y es un derecho de los ciudadanos buscar regularizar, normalizar, y por eso existe esta figura de ajuste en su uso de suelo, siempre y cuando no genere un impacto mayor ni contravenga el desarrollo del entorno de la colonia, y que es el sentido de esta iniciativa, y por eso no dudamos en presentarla en sentido favorable. Cuando una persona hace un mucho menor uso del que le tiene su zonificación establecida, sus áreas libres superiores a las establecidas, y regulariza una actividad de bajo impacto como es las que están planteando, pues efectivamente consideramos que si no, pues entonces la ciudad se quedaría sin movilidad. Una vez que no aprobamos el Programa General de Ordenamiento Territorial, el Programa General de Desarrollo, pues esta ciudad se quedaría completamente pasiva. Creo que es la facultad de quienes aquí estamos entender cada uno de los casos, escuchar las opiniones de las diferentes dependencias, hacer uso de nuestra facultad como representación de las y de los ciudadanos, y entendiendo que es un proyecto que consideramos, a mi parecer como presidente de esta comisión, viable por las opiniones de todas las dependencias que están a favor, que no hay ninguna en contra, y en este sentido, pues consideramos viable, porque no hacerlo también sería cuestionable por los ciudadanos que hacen estos trámites. Es decir, ¿por qué teniendo la información suficiente no sacamos los dictámenes, que es lo que estamos haciendo y estamos buscando, junto con el trabajo tan eficiente de todas ustedes y todos los que integran esta comisión, pues que esta comisión no se quede con pendientes de iniciativas ciudadanas, y por eso consideramos que esta es viable bajo esos argumentos que hemos planteado y pues que evidentemente creo que no compartimos del todo, ¿no? Adelante, diputada Salido. Diputado, usted discúlpame, pero es imposible no comentar. Fíjese, justamente usted acaba de decir algo que contradice totalmente el dictamen. O sea, en la página 113 se refiere a la opinión de a la alcaldía, donde dice: el inmueble no cuenta con antecedentes de aviso de terminación de obra, por lo que no cuenta con autorización de uso y ocupación. Y ahí mismo su dictamen dice: al respecto debe decirse que esta dictaminada no es competente para pronunciarse en relación a esta situación. Y usted dice que acaba de verbalizar que sí es competente y que lo está haciendo. Entonces tenemos es una contradicción.
¿no? Ahora, nadie habló de escriturar, son procedimientos distintos. Y al final de cuentas, aquí lo que sí tenemos es una constante, como el caso anterior, que es la regularización de un predio que ya está funcionando como tal y que nosotros concedemos como premio la regularización de un uso de suelo que evidentemente es ilegal, ¿no? Entonces, insisto, no voy a polemizar más, pero sí que quede constancia que este señalamiento, igual que en el caso anterior, lo hacen los propios vecinos. No solamente si usted decide determinar o desdeñar la opinión de la alcaldía, ¿no? Este, pues no coincido, porque si no, ¿para qué les pedimos opinión? ¿No? Porque es el gobierno más cercano a la gente. Esa es la función y eso es de lo que se trata. Pero si los propios vecinos están siendo, fíjense, están siendo más cuidadosos de la ley los vecinos que nosotros. Nos están haciendo señalamientos sobre situaciones que ponen en evidencia el incumplimiento de la norma y nosotros, pues, igual que en los casos anteriores, desechamos. Ahora, si la intención es sacar el rezago, pues entonces tenemos un gran reto por delante, porque tenemos un montón de solicitudes pendientes por atender, diputada. Yo, insisto, sé que usted me va a decir que es lo correcto y está en su derecho. Si gusta, pasamos a la votación, pero sí creo que en esta sesión, y perdónenme la expresión, hay una falta de pulcritud importante en la elaboración de algunos dictámenes. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada Salido. Insisto, la verdad es que no comparto sus valoraciones, no, técnicamente están perfectamente soportadas. Documentalmente usted refiere que los vecinos, las únicas opiniones que tenemos de vecinos en este dictamen y que fueron recibidas por esta comisión por parte de integrantes de la COPACO es que es a favor y que consideran viable. En su lógica de que escuchemos a los vecinos se manifestaron a favor y ahí en el dictamen usted tiene las opiniones de quienes virtieron esta opinión y no hay ninguna opinión en sentido contrario a esta determinación. En el sentido, cuando yo precisaba lo que usted me menciona en el tema de uso, terminación de obra, yo simplemente mencionaba que la alcaldía entregó un documento donde dice que le presentaron un documento por derechos adquiridos en donde establece la actividad de restaurante bar que viene funcionando. Entonces la misma alcaldía revisó. Yo no hice ninguna precisión donde me dice que contradecimos lo que planteamos nosotros con respecto al dictamen. No, no es así. Seguramente escuchó mal. Yo estaba mencionando el documento que presentó la alcaldía, que simplemente planteaba el tema de estos dos documentos, el cual el documento, aquí está el documento de la alcaldía, lo que precisaba, lo que había recibido y lo que no tenía. Y en función de lo que es el desarrollo de la región, pues evidentemente como centro de barrio, pues es perfectamente viable una vez que el predio que se está analizando tiene estas actividades con esta condición de derechos adquiridos, no está incrementando ni sus áreas de construcción, ni sus alturas, ni ninguna superficie, simplemente darle la posibilidad a los ciudadanos de poner y normar perfectamente sus predios, pues evidentemente es una facultad de esta comisión que la entendemos y la asumimos con mucha responsabilidad y con mucha claridad. Sería cuanto por mi parte y si no hubiera algún otro comentario, pediría, diputado Mirón, si fuera tan gentil de recopilar las votaciones respectivas a la propuesta de dictamen presentada. Si es tan gentil, diputado Mirón. Con todo gusto, diputado, se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Guadalupe. Diputada Guadalupe Morales salió ahorita. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos.
Gabriela Salido en contra. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel en contra. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro. Gracias, diputado. El de la voz, Carlos Mirón, en pro. Y solamente faltaría saber si la diputada Guadalupe Morales Rubio se volvió a conectar. Parece ser que no. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Diputado presidente, se aprueba con 5 votos a favor y 2 en contra. Muchas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado Mirón. En virtud de lo expuesto, túrnese el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al punto enlistado al numeral 8, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso la aprobación del proyecto de dictamen por el cual se aprueba una iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso de suelo respecto al inmueble ubicado en Avenida Canal de Miramontes número 2342, Colonia Avante, Alcaldía Coyoacán. Respecto a la iniciativa que se dictamina, tiene como finalidad la autorización del cambio de uso del suelo del inmueble precisado, pretendiendo únicamente cambiar la zonificación secundaria habitacional mixto, manteniendo las mismas características, es decir, 3 niveles de altura, 30% de área libre, con usos permitidos en materia de servicios especializados de salud, clínica de corta estancia, entre otras. En ese orden de ideas se precisa que el dictamen puesto a consideración propone la aprobación de la iniciativa planteada en atención a las siguientes consideraciones. La iniciativa da cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, precisión que quedó desarrollada en el cuerpo del proyecto de dictamen puesto a su consideración, por el cual no se consideró la actualización de alguna de las causales de desechamiento previstas en el artículo 42 ter. 2. Para la aprobación de la iniciativa se consideró que la imagen objetivo y la estrategia de desarrollo urbano del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán plantean que la demarcación tiene una ubicación estratégica con respecto a la ciudad, consolidándose como una zona de servicios y de equipamiento a nivel regional. De igual manera, el referido instrumento señala que propone una estrategia flexible e integral basada en los principios de un nuevo orden urbano que dirija el potencial de la delegación reforzando su oferta cultural, educativa y de servicios. Establece la incorporación de proyectos urbanos y estratégicos, proyectos ordenadores y corredores urbanos estratégicos bajo la visión de un desarrollo sustentable que permitirán coordinar los trabajos de planeación y ordenamiento territorial de la demarcación. Señala que el desarrollo urbano se orienta al impulso y consolidación de las actividades económicas de acuerdo a criterios de sustentabilidad, enfocados en el sector de servicios. Además, plantean el desarrollo de proyectos urbanos estratégicos que refuerzan la oferta de servicios. Ahora bien, el programa de desarrollo urbano identifica los corredores urbanos existentes como las vialidades primarias con gran intensidad y diversidad de usos de suelo comerciales y de servicios que estructuran grandes zonas. De entre ellos, precisamente la avenida Miramontes, donde se localiza el inmueble objeto de la iniciativa. Es importante señalar que la iniciativa que se dictamina precisa tener como objeto de la misma la satisfacción de necesidades de servicios de salud a través de la oferta privada, acción que trae consigo la mejora de la calidad de vida de las personas que habitan la zona. En este orden de ideas, esta dictaminadora consideró que el inmueble tiene asociado un certificado de reconocimiento de actividad que precisa el uso de consultorios de medicina especializada del sector privado, clínicas de consultorios médicos y otros centros del sector privado para la atención de pacientes que no requieren hospitalización en una superficie tan solo de 200 metros cuadrados, lo cual representa el 55% de la superficie máxima de construcción que se le podría autorizar al inmueble. Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora considera que la iniciativa ciudadana que se dictamina resulta congruente con la imagen objetivo y las estrategias de desarrollo urbano previstas en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano. Es importante destacar que la iniciativa objeto del presente dictamen no propone incrementos de superficie máxima de construcción ni número de niveles, considerando además la misma área de desplante, lo que garantiza la superficie de área libre asignada al inmueble. Este proceso de dictaminación se recibieron opiniones favorables de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMA de Aguas de la Ciudad, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil
y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. En ese orden de ideas y tomando en consideración que el Programa de Delegación al Desarrollo Urbano para Coyoacán precisa como su parte de imagen objetivo el desarrollo urbano, se orientará al impulso y fortalecimiento y consolidación de las actividades económicas y el planteamiento del desarrollo de proyectos urbanos que refuercen elementos de prestación de servicios. En ese sentido, debe tenerse en consideración que la iniciativa ciudadana que se dictamina precisa tener como objetivo la satisfacción de servicios de salud a través de una oferta privada. Al respecto, y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue distribuido con la debida antelación a cada integrante de esta comisión y el documento es de conocimiento de todas y todos ustedes, solicitaría gentilmente, diputado secretario, si es tan gentil, consultar a los integrantes si es de dispensarse la lectura, si existe alguna reserva o observación al dictamen de referencia, o bien proceder a recopilar la votación respectiva. Si es tan amable, diputado Mirón. Gracias. Sí, por instrucciones de la presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura. Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, diputado presidente. Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido en contra. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel en contra. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro. Gracias, diputado. Diputada Guadalupe Morales Rubio, ¿nos puede dar el sentido de su voto? Perdón de antemano porque me sacó a favor. Gracias, diputada. El de la voz, Carlos Mirón, en pro. Diputado presidente, se aprueba con 6 votos a favor, 2 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado secretario. En virtud de lo expuesto, turnes el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Continuando con el desahogo del orden del día, pasando al siguiente punto, consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el que se aprueba la iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en calle Tres Picos, número 11, Colonia Polanco, quinta sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Al respecto, se precisa que la iniciativa que se dictamina tiene como finalidad modificar el programa parcial de desarrollo urbano Polanco respecto al inmueble ubicado en Tres Picos, número 11, Colonia Polanco, quinta sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, y les ha autorizada una zonificación HM 430/200, habitacional mixto, 4 niveles, 30% mínimo de área libre, con una posibilidad de superficie de vivienda igual o mayor a 200 metros cuadrados en cada uno. En 4.064.48 metros cuadrados de superficie máxima de construcción, en donde el uso de suelo de centro cultural, auditorio, teatro y centro de capacitación, además de los usos de suelo permitidos en la tabla de usos de suelo del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, se encuentran permitidos para la zonificación habitacional mixto. En ese orden de ideas, se precisa que el dictamen puesto a consideración propone la aprobación de la iniciativa planteada en atención a las siguientes consideraciones. La iniciativa da cumplimiento a los requisitos establecidos por el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, precisión que quedó desarrollada en el cuerpo del proyecto que se dictamina y está puesto a su consideración, por el motivo por el cual no se consideró la actualización de alguna de las causales de desechamiento precisadas en el artículo 42.3
del ordenamiento legal referido. Para la aprobación de la iniciativa se consideró que la imagen objetivo y la estrategia de desarrollo urbano del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco precisan el mejoramiento de la calidad de vida de la colonia, armonizándola con las actividades hoy existentes y la presencia de la población flotante. Estimular la preservación de los inmuebles catalogados, gestionando estímulos y asignándoles usos de suelo que ayuden a su mantenimiento, ya sea habitacional, cultural, comunitario e institucional. Así también una de las principales estrategias en términos de regulación de los usos de suelo, permitir los usos compatibles con su carácter, como los del uso de suelo original o de comercios bajo impacto, como lo es el cultural. Cabe señalar que en el apartado de diagnóstico del referido programa se precisa que los usos destinados a los equipamientos urbanos, tales como salud, recreación y cultura, entre otros, que generan actividad vecinal al interior de la colonia, no logran sumar el 2% del total de los predios que la integran. Es importante señalar que esta dictaminadora tiene presente que la edificación localizada en el inmueble objeto de la iniciativa es un inmueble catalogado, por lo que se establece en el decreto la obligación para que el promovente dé cumplimiento a la norma de ordenación para las áreas de actuación número 4 y establecer las medidas de protección para la conservación del inmueble. Además, se precisa que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al emitir la opinión en el oficio número S34 Sedubice 07724 de fecha 19 de febrero del 2024, señaló que se consideraba viable la propuesta contenida en la iniciativa que se dictamina, emitiendo opinión técnica favorable en materia de conservación patrimonial. Por otro lado, esta dictaminadora realizó un análisis comparativo de las superficies de construcción, área libre y máxima de construcción, considerando el proyecto presentado por el promovente y la zonificación actual, precisando que las superficies actualizadas actualmente se mantendrán en el proyecto que se desarrollará con la aprobación de la iniciativa, ya que no modifica la superficie máxima de construcción habitable ni reduce el área libre. Además, esta dictaminadora tomó en cuenta el hecho de que uno de los objetivos de la iniciativa que se dictamina es promover los intereses político, económicos, comerciales, culturales, entre otros, por parte de Canadá y México, así como ofrecer programas de inmigración, desarrollar y nutrir relaciones productivas con contactos clave a través de un amplio espectro de intereses, incluyendo los políticos, empresariales, académicos, culturales y de interés público en general, de manera más amplia. Dicha visión se considera ajustada a la imagen objetivo establecida en el programa parcial aplicable en Polanco. Así también, el proceso de dictaminación de la presente iniciativa se consideró el contenido de las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de fecha 24 de abril de 1963, así como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de las cuales nuestro país es parte y que precisan que se deben conceder todas las facilidades para el ejercicio de las funciones y de las oficinas consulares. Además, debe tenerse en cuenta que las referidas disposiciones precisan que una de las funciones consulares consiste en fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el Estado receptor. Por lo antes expuesto, esta dictaminadora consideró viable la iniciativa que se dictamina en virtud de que su aprobación además fortalecerá las relaciones diplomáticas que han perdurado entre nuestro país y el gobierno de Canadá. Por último, es importante señalar que durante el proceso de dictaminación se recibieron las opiniones favorables de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, el Sistema de Agua, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial. En este sentido, y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue distribuido con la debida anticipación a cada uno de los integrantes de esta comisión, el documento es de conocimiento de todas y todos ustedes. Solicitaría al diputado secretario consultar a los integrantes si es de dispensarse su lectura, si existen reservas o observaciones al dictamen de referencia, o bien proceder a recopilar las votaciones respectivas. Si es tan gentil, diputado Mirón, por favor. Con todo gusto. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvase a manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura. Se abre a discusión del dictamen. ¿Alguna o alguno de los integrantes, de los presentes, quiere hacer uso de la palabra?
Diputado presidente, no hay intervenciones, se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias, diputada. Diputado ¿Sí se Nazario escuchó? Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela ha salido en contra. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel en contra. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro. Gracias, diputado. El de la voz, Carlos Mirón, a favor. Diputado presidente, se aprueba en lo general y en lo particular con 6 votos a favor, 2 votos en contra. Muchas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado secretario. En virtud de lo expuesto, turnes el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Continuando con el desahogo del orden del día, pasamos al punto subsecuente, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual se aprueba una iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso del suelo respecto del inmueble ubicado en la calle de Schiller, número 529, Colonia Polanco, quinta sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Al respecto, preciso que de igual manera la iniciativa propone la modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco para efecto de que al inmueble de referencia les sea autorizado un uso de suelo HM 730-200, habitacional mixto 7 niveles, 30% de área libre y superficie mínima por vivienda de 200 metros cuadrados. En este orden de ideas se precisa que el dictamen puesto a consideración propone la aprobación de la iniciativa planteada en atención a las siguientes consideraciones. Evidentemente, la iniciativa da cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano, precisión que queda desarrollada en el cuerpo del proyecto del dictamen, motivo por el cual no se considera ninguna actualización de alguna de las causales de desechamiento previstas en el artículo 42 ter del ordenamiento en referencia. Al igual que el dictamen anterior y por localizarse dentro de la aplicación del mismo Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco, se precisa que para la aprobación de la presente iniciativa se consideró que la imagen objetivo y la estrategia de desarrollo urbano del Programa Parcial de Desarrollo Urbano Polanco precisan como eje de mejoramiento de la alcaldía en su calidad de vida, armonizándola con las actividades hoy existentes y la presencia de la población flotante, conservando los equipamientos privados o públicos, así como reestructurar las formas de interacción de las actividades que se llevan a cabo en la zona, como en el caso particular que es la función que se ha realizado en el inmueble de referencia, el cual resguarda actualmente la Embajada de Canadá. Se puede apreciar además que el referido programa parcial precisa que la colonia Polanco, construida con su origen inicial de uso habitacional fundamentalmente unifamiliar, se ha transformado a lo largo de 7 décadas de historia en un área de usos heterogéneos, lo que implica la existencia evidentemente de mezclas de uso de suelo. Se ha señalado que esta dictaminadora tiene presente que el programa parcial Polanco establece como área de conservación patrimonial a la colonia, por lo que en el decreto que se propone se precisa la obligación del promovente para dar cumplimiento a la norma de ordenación para las áreas de actuación número 4, en lo que resulte aplicable. Además, se señala que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, al emitir la opinión en el oficio S34 CEDUBI 0082-2024, precisó que la propuesta se considera viable, emitiendo opinión técnica favorable en materia de conservación patrimonial. Por otro lado, la iniciativa que se dictamina no propone incremento de superficie de desplante, lo que garantiza que el área libre actualmente establecida permanecerá con la propuesta de modificación de uso de suelo. Así también la altura se incrementa únicamente en 3 niveles, propuesta que se considera viable en atención a que se debe tener en cuenta que el programa parcial Polanco prevé una norma de ordenación particular que aplica para los inmuebles con frente a la vialidad Rubén Darío, la cual permite incremento de alturas en las edificaciones de hasta 30 niveles de acuerdo a las superficies del predio en donde se pretende la aplicación de la referida disposición. Norma particular que, si bien es cierto y debido al alineamiento del inmueble objeto de la iniciativa, la misma no le resulta aplicable, debe señalarse que se hace alusión a la misma en virtud de que el inmueble se localiza
justo en la esquina con frente a esta avenida Rubén Darío, lo cual sirve como elemento para precisar que la iniciativa que se dictamina es acorde con el entorno urbano inmediato y que el área en que se localiza es considerada con un potencial de incremento de niveles mayor al solicitado en la iniciativa. Para fortalecer lo anterior, se precisa que esta dictaminadora localizó dentro de la estructura del entorno urbano en donde se ubica el inmueble objeto de la iniciativa, edificación de 17 niveles frente al mismo. Asimismo, se localizaron 2 inmuebles sobre la misma calle que cuentan con 7 niveles de edificación y uno más que 8 niveles, motivo por el cual se considera que con la aprobación de la iniciativa que se dictamina no se irrumpe con el entorno urbano de la zona en donde se localiza. Además, es necesario tener en cuenta el hecho de que uno de los objetivos de la iniciativa que se dictamina descansa en promover los intereses político-económicos, comerciales, culturales, entre otros, por parte del país con Canadá, así como ofrecer programas de inmigración, desarrollar y nutrir relaciones productivas con contactos clave a través de un amplio espectro de intereses, incluyendo empresariales, políticos, académicos, culturales, científicos y del público en general de manera más amplia, visión que se considera ajustada a la imagen objetivo establecida en el programa parcial aplicable en Polanco. Así también en el proceso de dictaminación de la presente iniciativa se consideró el contenido de las posiciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de fecha 24 de abril de 1963, y así como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de las cuales nuestro país es parte y que precisan que se deben conceder las facilidades para el ejercicio de las funciones de las oficinas consulares. Además, debe tenerse en cuenta que las referidas disposiciones precisan que una de las funciones consulares consiste en fomentar el desarrollo de las relaciones, como mencionamos, comerciales, empresariales, económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el receptor. Por lo que expuesto, esta dictaminadora considera viable la iniciativa que se dictamina en virtud de que su aprobación, además, fortalecerá las relaciones diplomáticas que han perdurado entre nuestro país y el gobierno de Canadá. Por último, es importante señalar que durante el proceso de dictaminación se recibieron opiniones favorables de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría del Medio Ambiente, el Sistema de Aguas, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento. En ese sentido, y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto fue distribuido con la debida anticipación a cada uno de ustedes y es de conocimiento de todas y todos, solicito, diputado secretario, si fuera tan gentil de poner a consideración de los integrantes si es de dispensarse su lectura, si existe alguna reserva o observación, o podemos proceder a recopilar la votación respectiva. Por favor, diputado Mirón, si es tan gentil. Sí, por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sírvase manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura y se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los integrantes que quiera hacer uso de la palabra? Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. A favor. Gracias, diputada. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido en contra. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel en contra. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro. Gracias, diputado. El de la voz, Carlos Mirón, en pro. Diputado presidente, se aprueba con 6 votos a favor, 2 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado Mirón. Pasaríamos, bueno, en virtud de lo expuesto, turnes el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Continuando con el punto siguiente, el orden del día, ya el penúltimo, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por medio del cual
se desecha una iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso del suelo respecto al inmueble calle Sierra Mojada, número 327, Colonia Lomas de Chapultepec, tercera sección, Alcaldía Miguel Hidalgo. Al respecto, me permito precisar que la iniciativa propone la modificación al Programa Parcial de Desarrollo Urbano Lomas de Chapultepec para efecto de que al inmueble en referencia que tiene un uso de suelo actual habitacional 3 niveles de altura, 55% área libre, le fuese autorizado un uso de suelo habitacional con oficinas, comercio y servicio en 4 niveles y 30% del área libre densidad Z. Ahora bien, el dictamen puesto a consideración propone el desechamiento de la iniciativa planteada en atención a lo siguiente. Uno de los aspectos urbanos que plantea el programa parcial de Lomas de Chapultepec precisa el fortalecimiento del uso habitacional y controles de proyecto para evitar que aquellos que comprometan la infraestructura existente y la dotación de servicios en la zona, buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y responsable, a través de estrategias que fomenten la recuperación del uso del suelo habitacional sin incrementar de manera sustantiva la intensidad o el número de niveles, además de una de las estrategias de ordenamiento territorial se basa en mantener la vocación habitacional de la zona. El programa parcial de Lomas de Chapultepec considera prioritario controlar los efectos negativos tales como la saturación vial o la insuficiencia de dotación de servicios de drenaje de agua y electricidad. En ese sentido, la propuesta no garantiza cumplir con esta estrategia de usos de suelo planteadas en dicho instrumento. Ahora bien, al realizar un análisis de la memoria descriptiva del anteproyecto arquitectónico que se adjuntó a la iniciativa, se destacan los siguientes elementos que se consideran para la emisión del dictamen. El incremento de la superficie de desplante es a razón de 54.72 metros, lo que representa un incremento del 100% de la misma en relación a la zonificación actual, reflejado en una reducción del 83% de la misma, aunado al hecho de que la referida superficie no considera las restricciones precisadas para el inmueble establecidas en el programa parcial. La superficie máxima de construcción se incrementaría en 204 metros, lo que representa el 125% en relación a la superficie autorizada actualmente, es decir, 162 metros. No se pasa por desapercibido para esta dictaminadora que la iniciativa que se estudia no precisa cuál será el uso del cuarto nivel que se considera en la zonificación planteada. Esto es la razón por la cual no se puede realizar el cálculo de la superficie de construcción del mismo y del incremento que se tendría en la superficie máxima de construcción, tomando en consideración que la memoria descriptiva no precisa información al respecto. Es por lo anterior que esta dictaminadora plantea el desechamiento de la iniciativa que se dictamina y en este sentido, y toda vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto ha sido distribuido con la debida anticipación a cada uno de los integrantes de la comisión y el documento es de conocimiento de todas y todos, le solicitaría gentilmente al diputado secretario, diputado Mirón, consulte a los integrantes si es de dispensarse la lectura, si existe alguna reserva o observación al dictamen de referencia o bien procedemos a recopilar la votación respectiva. Si es tan amable, diputado secretario, por favor. Sí, con todo gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sí lo hace manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura. Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez, a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto, Perdón, a favor. Guadalupe, La escuchamos, Perdón. diputada, la escuchamos. Guadalupe Morales, a favor. Muchas gracias. Ahora sí, diputado Nazario, por favor, el sentido de su voto. Sí, Nazario Norberto, a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel a favor. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro.
Gracias, diputado. El de la voz, Carlos Mirón, en pro. Diputado presidente, se aprueba en lo general y en lo particular con 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado secretario. En virtud de lo expuesto, turnes el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Continuando con el desahogo del orden del día y en el último propuesta de dictamen que presentamos esta tarde, el cual consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el cual se desecha una iniciativa ciudadana en materia de cambio de uso de suelo respecto del inmueble ubicado en calle Montes Urales número 360, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. Me permito precisar que la iniciativa propone la modificación al programa parcial de desarrollo urbano Lomas de Chapultepec para el efecto al cual el inmueble de referencia, que tiene un uso de suelo actual habitacional, oficinas, comercio y servicio de 3 niveles de altura, 30% de área libre, le fuera autorizado un uso de suelo habitacional con oficinas, comercio y servicios en 6 niveles, 51 de área libre, densidad Z. Ahora bien, el dictamen puesto a su consideración propone el desechamiento de la iniciativa planteada en atención a las siguientes consideraciones. Se ha señalado el programa parcial de Lomas de Chapultepec, precisa el fortalecimiento de uso habitacional y controles de proyectos para evitar que aquellos que comprometan la infraestructura existente y la dotación de servicios en la zona, buscando mejorar las condiciones de vida de los habitantes mediante un desarrollo urbano ordenado, incluyente y responsable, a través de estrategias que fomenten la recuperación de uso habitacional sin incrementar de manera sustantiva la intensidad o el número de niveles. Además, es por ello que esta dictaminadora no considera acorde a la iniciativa que se dictamine el programa parcial que propone modificar. Se ha precisado que el programa parcial de Lomas de Chapultepec considera prioritario controlar los efectos negativos, tales como la saturación vial, la insuficiencia de actuación de servicios. En este sentido, la propuesta no garantiza cumplir con esta estrategia de uso de suelo planteado en el instrumento. Ahora bien, al realizar un análisis de la memoria descriptiva del anteproyecto arquitectónico que se adjunta a la iniciativa, se destacan los siguientes elementos a considerar para la emisión del dictamen. ¿Ah? Si bien es cierto que los datos proporcionados en la memoria se aprecia que la superficie de desplante a considerar corresponde a 203 metros cuadrados y el área libre correspondería a 211 metros, no es menos cierto que el proyecto no considera la superficie que equivale a las restricciones laterales y frontales, que deben ser respetadas de acuerdo a lo precisado en la norma particular denominada Restricciones en Predios del Programa Parcial de Lomas de Chapultepec. B. No debe perderse de vista que con la zonificación propuesta la superficie de área libre que se plantea de 211 metros, es decir, sería menor incluso que la superficie que le correspondería al inmueble, atendiendo el contenido con la norma de ordenación particular denominada restricciones en predios, la cual corresponde a 318 metros, lo que representa una diferencia de poco más de 107 metros. Es decir, la presente iniciativa, si bien plantea un incremento de área libre a la zonificación que le pudiese aplicar el inmueble que va del 30 al 50%, es que con el planteamiento formulado lo que se aprecia es que se pretenden eliminar las restricciones precisadas en la norma de ordenación particular antes referida, lo que constata incluso del mismo proyecto en el que se considera parte de las restricciones como área libre. En caso particular de la superficie de las restricciones frontales corresponde a 279 metros cuadrados, es decir, incluso mayor que el área libre propuesta en la iniciativa, ya que esta plantea 211 metros, lo que consta que no hay un incremento real del área libre como se propone en la iniciativa, lo que refleja es una disminución de las áreas que corresponden a las restricciones frontales y laterales que aplican al inmueble objeto de la iniciativa. En virtud de lo expuesto, esta dictaminadora plantea el desechamiento de la iniciativa que se dictamina en virtud de que, como puede apreciarse, la misma no es congruente con las disposiciones contenidas en el programa parcial de Lomas de Chapultepec. En este sentido, y una vez que el proyecto de dictamen en materia del presente punto ha sido distribuido con la debida antelación a cada uno de los integrantes de la comisión y el documento es de conocimiento de todas y todos, solicitaría gentilmente al diputado secretario consultar a los integrantes si es de dispensarse la lectura, si existe alguna reserva o observación al dictamen de referencia, o bien proceder a recopilar las votaciones respectivas. Si es tan amable, diputado secretario, por favor. Con todo gusto, diputado. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y a los integrantes si es de dispensarse la lectura del dictamen que se presenta. Si alguna diputada o algún diputado está en contra de la dispensa de la lectura, sí lo hace manifestarlo mencionando su nombre. No existen votos en contra, diputado presidente, se dispensa la lectura.
Se abre a discusión el dictamen. ¿Alguna o alguno de los presentes quiere hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, diputado presidente. Se procede a votar en lo general y en lo particular el presente dictamen. Diputado Víctor Hugo Lobo Román. Víctor Hugo Lobo, a favor. Gracias, diputado. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. Guadalupe Chávez a favor. Gracias, diputada. Diputada María Guadalupe Morales Rubio. A favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto a favor. Gracias, diputado. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela ha salido a favor. Gracias, diputada. Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. América Rangel a favor. Gracias, diputada. Diputado Javier Ramos Franco. Javier Ramos Franco en pro. Gracias, diputado. El de la voz, Carlos Mirón, en pro. Diputado presidente, con 8 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el presente dictamen. Muchas gracias, diputadas, diputados. Gracias, diputado Mirón. En virtud de lo expuesto, turnes el presente asunto a la mesa directiva y a la coordinación de servicios parlamentarios para los efectos a que haya lugar. Y como último punto estarían los asuntos generales a esta sesión. Preguntaría si alguien tiene algún asunto general que quiera plantear en esta sesión. Ya me adelanté, diputado Mirón. Diputada Gaby Salido, por favor. Muchas gracias, diputado presidente. Yo solamente quisiera dejar de manifiesto, primero que nada, que festejo el haber retirado el punto número 7 del orden del día. La situación en las Granadas es una situación que hemos señalado desde hace más de una década, que ha sido el reflejo de decisiones irresponsables y que aparte es una comunidad que ha sufrido las consecuencias de la determinación de cómo administrar este espacio a través del famoso sistema de actuación por cooperación. No solamente se trataría de este caso. En este momento se está llevando a cabo una consulta para la tercer torre la tercera fase de Big Grand en las Granadas, donde muchos vecinos se han manifestado ya en contra. Si nosotros no entendemos el grave riesgo en el que estamos poniendo ya a una zona que evidentemente está por colapsar, sino es que ya en ciertos horarios verdaderamente se vuelve imposible, sin considerar condiciones de riesgo, la falta de infraestructura, el que no se le ha dado mantenimiento a la infraestructura porque el recurso del SAC se destinó para otro tipo de proyectos de movilidad que no beneficiaban directamente al SAC. Todas estas cosas son elementos que deben ser considerados por esta comisión y no podemos seguir pretendiendo la autorización y la incrementación de la densidad en esta zona. Este predio del que se trataba era un predio de equipamiento. Así es que festejamos el que se haya retirado el orden del día. Espero que no se pretenda dictaminar en otro sentido o en sentido favorable en un momento posterior. Y solamente quiero manifestar mi solidaridad con los vecinos de Miguel Hidalgo. A la propia alcaldía ha sido muy enfática en sus opiniones en contra porque hay una conciencia clara de que es necesario primero planear antes de continuar con esta transformación de ciudad que verdaderamente está generando afectaciones directas a aquellos que tienen su patrimonio en ciertos espacios de la ciudad y que estamos tomando y seguimos tomando decisiones desde el escritorio y sin tomar en cuenta y sin hacer conciencia de la afectación a la calidad de vida de muchos capitalinos. Era el único comentario que quería hacer. Le agradezco mucho, diputado presidente. Buenas noches. Gracias, diputada Salido. Efectivamente, bajo esas consideraciones de usted y de varios vecinos, es que se replanteó retirarlo y efectivamente, haciendo el análisis de lo que se ha vertido, se ve compleja esta consideración de que pueda ser planteado en este sentido y siempre podrán tener los ciudadanos la certeza de que esta comisión siempre tendrá como interés único y fundamental el interés y el desarrollo de la comunidad acorde
a la realidad y por supuesto respetando a las y los ciudadanos. Y bueno, efectivamente en este punto solo precisaría, refieren ellos más que este predio que por supuesto preocupaba, sobre todo eran los antecedentes que usted menciona de gran presión que han tenido en las últimas décadas. Por supuesto, atendiendo a esa petición es que se determinó bajar este punto que evidentemente generaba cierta preocupación y que por supuesto compartimos. Pues sin más por momento, gracias a todos y cada uno de ustedes. Si no hubiera alguna otra consideración, y si así me lo permite el diputado secretario, concluiría tomando en consideración que no existen más asuntos que tratar a la presente sesión y en consecuencia procederemos ya prácticamente al último punto, que es la clausura, y siendo las 19 horas. Presidente, perdóname, nada más un comentario final antes de que proceda a la clausura, si me permite. Y adelante, diputado Ramos, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, pues yo nada más agradecerle y reconocer la elaboración de la totalidad de estos dictámenes. Desde nuestro punto de vista son pulcros, tanto en el sustento jurídico como en su elaboración técnica. Si se consideró por esta comisión en determinado momento eliminar un asunto, bueno, pues es precisamente porque en su contenido tal vez requiera un poco más de análisis de los vecinos, que siempre serán bienvenidos desde luego, pero bueno, desde luego sí nos gustaría dejar en claro que bueno, siempre hay que escuchar a los vecinos, pero en realidad pues hay que ponderar todos los comentarios. Los vecinos opinan, pero también las autoridades, y creo que las opiniones de las autoridades son tan válidas como las de los vecinos. En ese sentido, creo que al final del día, en general, se ha hecho un excelente trabajo, se lo reconocemos, le agradecemos a su cuerpo técnico y bueno, pues haciendo votos también porque esta comisión pues siga trabajando por ese mismo sentido. Hay todavía por ahí algunos temas que creo que son dignos de tomarse en consideración. Tenemos el tiempo adecuado, tenemos el tiempo todavía abierto, la comisión sí va a seguir trabajando, el pleno desde luego estará atento a lo que las mismas comisiones determinen, porque al final de cuentas pues estos trabajos, estos asuntos que están dictaminándose al interior de esta comisión y de las otras del Congreso, pues son precisamente asuntos no de los diputados, sino precisamente asuntos que le interesan a los ciudadanos, que son a los que nos debemos. Entonces, estar muy atentos también a ese reclamo y no parar de trabajar hasta pues el 31 de agosto, que es la fecha en la que se concluye esta legislatura. Entonces, gracias de nueva cuenta, presidente, y me reitero a las órdenes de ustedes, de las y los compañeros, y desde luego de los y las ciudadanas de esta ciudad capital. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Ramos. Y sí, efectivamente todavía tenemos pendientes que estar discutiendo y por supuesto siempre construyendo consensos y buscando soluciones acorde a los integrantes de la comisión y por supuesto prioritariamente escuchando a las y los ciudadanos, entendiendo que es un derecho también de los vecinos a hacer sus solicitudes. Pues sin más, siendo las 20 horas del 1 de julio de 2024 y agotados los asuntos en cartera, damos por concluida la presente sesión, no sin antes agradecer a todos y cada uno de ustedes su participación a lo largo de todos los trabajos de la comisión para estos dictámenes y por supuesto en esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes y a los ciudadanos que nos hicieron favor de seguir a través del canal del Congreso y los medios digitales. Muchísimas gracias, muy buena noche tengan todas y todos ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches. Se abre la sesión. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a las 16 alcaldías a que instrumenten medidas para prevenir el trabajo infantil, debido a que este tuvo un incremento de 14.1% durante 2022 con respecto a la última medición que se realizó en 2019. Las cifras son alarmantes. Según la encuesta nacional de trabajo infantil del 2022, actualmente 3.7 millones de niños y niñas en México están atrapados
en esta situación. Asimismo, durante la sesión del 19 de junio, las y los diputados conminaron a las personas titulares de las 16 alcaldías a que, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Fomento al Empleo y de Inclusión y Bienestar Social Local, a que analicen el establecimiento de comedores comunitarios para las y los trabajadores que laboran en sus dependencias. Reconocemos la importancia de una alimentación adecuada como base para una vida digna y productiva. La propuesta busca el bienestar de los trabajadores. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no... Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis López Baigén Patiño, clausuró el 28 de junio el Parlamento de Mujeres 2024. Durante su intervención en tribuna, la congresista mencionó que durante los trabajos de este Parlamento se presentaron 23 instrumentos legislativos. En este Parlamento se presentaron, como ya les dijo la presidenta, 10 iniciativas y 13 puntos de acuerdo, dando un total de 23 instrumentos legislativos. Entre los temas que se abordaron en este Parlamento están el derecho a lactar de manera informada y con perspectiva de género, lo que incluye abordar las conductas discriminatorias que limitan esta práctica, la capacitación del personal médico en el acompañamiento, trato y atención humanizada con perspectiva de género durante el trabajo de parto, la creación de infraestructura para garantizar la socialización del trabajo doméstico y de cuidados, tales como guarderías gratuitas, lavanderías públicas gratuitas, comedores subsidiados de calidad, etcétera, estancias, espacios educativos. Al finalizar la clausura del Parlamento de Mujeres 2024, se entregaron reconocimientos al personal de apoyo y personas participantes. Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la legislatura de la no discriminación.